Hola, buen día. En la sesión correspondiente al Comité de Bienestar Animal vamos a tener 3 pláticas. Como ya vieron las reglas, son de 25 a 30 minutos y luego en el Comité de Bienestar Animal, en esta mesa, tenemos de 5 a 10 minutos de preguntas, depende cómo se extienda la presentación. Los 3 participantes son miembros del Comité de Bienestar Animal de CONASA y son muy reconocidos. La primera plática la va a dar la doctora Beatriz Banda. Ella trabaja, estudió la carrera en la Facultad de Veterinaria, luego hizo una maestría en aspectos concernientes a bienestar y a bioética, y finalmente tiene un doctorado en bioética por parte de la UNAM. Es profesora de la facultad, del Departamento de Patología de la facultad, y nos va a brindar la conferencia Las pandemias y su relación con la comercialización y el bienestar animal. O sea, cuál es la actitud, qué es lo que, a qué horizonte nos estamos enfrentando con esta pandemia y cómo está afectando esta, a su vez, el bienestar animal en nuestros hogares y en nuestros animales de producción. Adelante, doctora, buen día. Buen día. Muchas gracias por la presentación, doctor Danilo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en la mesa. Espero pues disfruten este momento y tengamos muchas dudas todos. La siguiente, por favor. Bueno, primero quiero hablar un poquito de la pandemia por la que estamos pasando ahora y que veamos todas las similitudes que ha tenido con otras grandes pandemias y cómo parece que no hemos aprendido. Quiero remontarme a hace justamente 100 años, cuando ocurrió la pandemia de la gripe o influenza española. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ajá. Esta pandemia mató entre 40 y 50 millones de personas. No se sabe bien dónde se inició. Hay teorías que dicen que inició en China, como esta vez también, o también hay otra teoría que dice que probablemente en la base militar en Kansas, Estados Unidos. La etiología de momento no se sabía, ahora, bueno, tiempo después se supo, pero fue un virus de la influencia a H1N1 aviar que mutó, primero pasó a los cerdos y de ahí saltó a los humanos. Se llama influenza española porque España fue el único país que tuvo la honestidad de dar a conocer sus casos. Los otros países, como estaban en la Primera Guerra Mundial, lo ocultaron para no desmoralizar a su población y a sus soldados. La siguiente, por favor. Y bueno, este es un fragmento de una revista de 1919, o sea, de hace 101 años, en donde justamente escribe un grupo de investigadores acerca de esta pandemia y la califica como la catástrofe más grande que ha habido en toda la historia y la que ha matado más muertos como nunca otro evento había matado seres humanos. La siguiente, por favor. Bueno, la pandemia se diseminó rápidamente, como también ahora, pues por la movilidad de los humanos. Y en aquellos momentos, grandes cantidades de soldados se desplazaban de un lado a otro. Entonces, esto facilitó la propagación del virus. La siguiente, por favor. Ellos, cuando veían a los pacientes, generalmente eran grupos de edad diferentes a los de ahora. Los más afectados eran niños y adolescentes, y personas incluso de hasta 40 años de edad, y morían con un cuadro respiratorio, por lo que creían que el causante de esta epidemia era una bacteria que se llama Haemophilus influenzae, o también conocido como el bacilo de Pfeiffer. La siguiente, por favor. Y bueno, vemos que las cosas no han cambiado mucho, siguen las grandes cantidades de pacientes y las grandes cantidades de muertos entrando a los hospitales, ¿no? Siguiente, por favor. Muchas cosas parecieran que siguen también iguales, y esto nada más es como un dato curioso, como la gente, bueno, también usaba mascarillas que no eran muy efectivas porque eran de gasas o de algodón, pero también fue obligatorio y había multas por no portar las mascarillas, y podemos ver en el círculo cómo están, también el gatito de la familia tiene su mascarilla, la que viene, por favor, la que sigue, por favor, porque aunque no se sabe que se comparte, bueno, se sabe que no se transmite a los otros animales, pero bueno, hoy en día también algunos niños muestran su preocupación y quieren proteger a sus animales de compañía. La siguiente, por favor. Rápidamente haré como una recapitulación para que veamos las analogías de las 4 grandes pandemias. Hubo más, ha habido más, pero estas 4 han sido muy importantes en este siglo.
y tienen muchas cosas en común. Está ahí la del 2002 del SARS-CoV-1, la del 2004 de la influenza aviar H5N1, la gripe de influenza porcina H1N1 en el 2009-2010, que todos recordamos porque fue reciente, y ahora esta COVID-19 del 2020. Entonces, estas pandemias generalmente ocurren primero porque pues, hay virus que sabemos que muchos de los virus son específicos de especie, y algunos animales portan virus contra los que no tienen enfermedad, son inocuos para ellos y ellos solamente actúan como reservorios. Entonces, no hay problema hasta que este virus muta y puede llegar al cuerpo de otra especie a la que se adapte, y como esa especie no lo conoce y no tiene inmunidad contra ese virus, entonces sí le causa la enfermedad. Y otra cosa agregada, la que sigue, por favor, es que además en el hospedador nuevo, la nueva especie receptora del virus que no lo conoce, el virus puede amplificarse y entonces volverse más virulento y transmitirse más rápidamente, como lo que está ocurriendo con el SARS-CoV-2. La siguiente, por favor. También otra de las pandemias fue este síndrome respiratorio del Medio Oriente, y la OMS estima que alrededor del 70% de las enfermedades virales humanas en los últimos 40 años mutaron a partir de un animal, como el caso de la influenza aviar, el virus del ébola, el HIV y ahora la COVID-19. La que sigue, por favor. Una teoría que es la más plausible dice que el COVID tal vez era es un coronavirus que vive en especies de murciélagos, y posiblemente estos murciélagos que tienen la costumbre de comerse en China comen muchos animales silvestres, y entonces este virus pudo haber pasado en ese mercado a otro animal como hospedador intermediario y después a los humanos. Esta es ahorita la hipótesis que se tiene más plausible. La que sigue, por favor. Y estos son más o menos los mecanismos de cómo un virus puede mutar. Aquí está el dibujito donde está en el anclado al epitelio respiratorio del murciélago, en donde, pues como lo conoce, no le causa ninguna enfermedad, pero de repente el virus sufre una mutación y puede llegar a otra especie, adherirse también a las células, en este caso también de su epitelio respiratorio y de otros órganos, se adapta, pero aquí, como no lo conoce, sí le causa enfermedad. La que sigue, por favor. Y es cuando se dice que el virus salta de hospedador. Y es lo que pasó con el virus respiratorio del Medio Oriente, que pasó a los camellos, se piensa que también de un murciélago, con el SARS-CoV-1, que pasó a la civeta, que es una especie de gato, y también los humanos se lo comieron en un mercado, en unos hoteles cerca de Hong Kong, entonces parece que ahí fue donde fue este brote de SARS-CoV-1, y ahora parece que el hospedador intermediario fue un mamífero que es el pangolín. La siguiente, por favor. Y también casi todo ha ocurrido por comérselos. La siguiente, por favor. Aquí están los murciélagos preparados en estos mercados. La que sigue, por favor. Entonces, pero no hay que culpar a los murciélagos, a los pangolines. ¿Qué está pasando? Tiene que haber muchos factores que se conjunten para que una pandemia como la que hoy nos azota surja. Uno de los factores predisponentes, diríamos, es, que al haber tanta población hay mayor demanda de recursos y servicios. La que sigue, por favor. Como por ejemplo de más espacios para vivir, hay más urbanización, por lo que se devastan las áreas naturales, y también se requiere más espacio para agricultura y ganadería y alimentar a las poblaciones humanas y animales que así lo demandan. La que sigue, por favor. Esto contribuye a la deforestación en forma muy importante. De hecho, la agricultura y ganadería son los factores más importantes para la deforestación, y la deforestación contribuye al cambio climático de manera muy importante, ¿no? El cambio climático contribuye a la desaparición de especies animales y vegetales, y esto daña la biodiversidad. La que sigue, por favor. Al perderse la biodiversidad, por un lado, y por otro, al haber una gran depredación de fauna silvestre para comercio de todos tipos, alimentación, vestimenta, ornato, etcétera, esto lleva a la extinción de especies animales y vegetales, y esto también contribuye a la propagación de enfermedades virales emergentes. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Entonces, esa pérdida de la biodiversidad, que forman a veces barreras físicas y biológicas, contribuye a que una enfermedad se disemine más rápido. Y aquí vemos en este póster, en forma muy resumida, más o menos como la deforestación es uno de los factores predisponentes para las pandemias. Después, el tráfico de especies, el comercio y la depredación de estos animales, el hecho que nos acerquemos mucho a ellos y los traigamos de las ciudades, o que las ciudades crezcan y alcancen los lugares donde estos animales vivían con una distancia física de los humanos. Los mercados son otro lugar que vamos a hablar como es un caldo de cultivo para las infecciones. Y tampoco hay que dejar de lado muchas veces las granjas, que aunque tienen medidas de bioseguridad bien establecidas, pues la gran cantidad de población es un predisponente. La que sigue, por favor.
La siguiente, ajá. Entonces, resumiendo, la destrucción e invasión de nichos ecológicos favorecen extinción de plantas y animales y obligan a los animales a venir a las ciudades. La que sigue, por favor. La captura, comercio y consumo de animales silvestres es otro factor predisponente y detonante. La que sigue, por favor. Las malas e insalubres condiciones de confinamiento en estos mercados, que es a lo que hacemos la crítica, hay malos niveles de bienestar y unos niveles de sanidad pésimos, y también a veces en algunas granjas. La que sigue, por favor. La introducción de especies exóticas a estados y a países también es peligroso, es un riesgo. La que sigue, por favor. Y bueno, también el no sentirnos parte de la naturaleza, creernos dueños de todo, hacer cambios de animales y de plantas por todos lados. La que sigue, por favor, no respetar a las especies. Y bueno, la rápida movilidad y la transportación tanto de animales como de humanos hoy en día, pues hace que las enfermedades se diseminen con una rapidez impresionante. La que sigue, por favor. Entonces, cuanta mayor es la destrucción de las áreas naturales, vean, se pierde diversidad genética, pero también desaparecen estas barreras físicas y biológicas, que los árboles y que los animales también somos barreras físicas y biológicas. Entonces, si esto desaparece, aumenta el contacto entre los individuos y también al aumentar la densidad de población, estamos más cerca uno de otros y con ello aumenta el riesgo de la transmisión de enfermedades. La que sigue, por favor. Esta es una fotografía de México, de la ladera sur del volcán de La Malinche, en Tlaxcala, hace ya 4 años, en donde se ve la enorme deforestación y la rapidez en la que esta aumenta en todo el mundo. La que sigue, por favor. Ese es un riesgo para las pandemias, aunque parezca que no. El cambio climático también, porque el cambio climático favorece la muerte de plantas y de animales, el cambio o desaparición de ecosistemas y propicia la expansión de virus y bacterias, ya que ahora, como hay mayor temperatura, muchos de los mosquitos que son vectores de infecciones virales ahora llegan a latitudes en donde antes no llegaban, entonces tienen como un campo de acción más amplio y pueden estar apareciendo estas enfermedades que antes estaban limitadas a zonas tropicales, ¿no? Y por esto ha cambiado la distribución de las enfermedades. La que sigue, por favor. Por otro lado, que es el asunto de nuestra mesa, esta deforestación, este daño a la biodiversidad pues, y esta captura de animales también es un problema de bienestar, ya que estos animales silvestres son depredados y vendidos como alimento exótico o para la medicina tradicional, tanto en China como en otros lados, cuya eficacia no está comprobada. También se usan como ornamentos, amuletos, se usan sus pieles, partes de sus cuerpos o son usados en rituales y santerías. La que sigue, por favor. Por lo que este comercio de fauna silvestre ilegal implica la privación violenta de la libertad y o la muerte de estos animales, la desintegración de sus grupos sociales, afecta su conservación, impacta la bioseguridad, la salud pública y la ecología. Entonces, este comercio de fauna silvestre es uno de los principales problemas que tenemos. La que sigue, por favor. Bueno, los animales, como les dije, mueren durante la captura, durante el transporte y a lo largo de toda la cadena de comercialización. Por esto los venden tan caros. Entonces, esto es un problema de bienestar y un problema ético muy grande. La que sigue, por favor. Finalmente, estos animales terminan en este tipo de mercados como el de Wuhan y otros mercados chinos y otros que hay en toda Asia principalmente. Y se cree que en este caso de SARS-CoV-2, el brote se originó en un mercado de Wuhan, donde se venden animales silvestres y domésticos vivos, ahí se matan y ahí se preparan para que la gente se los coma, cualquier cantidad de especies que se imaginen. Entonces los animales están hacinados, confinados en pequeñas jaulas, y el estar muy cerca unos de otros, puede ser que si uno tiene una enfermedad, pues ese bacteria o virus pase al cuerpo del otro, en donde se puede adaptar y puede dar lugar a una enfermedad. Además, como ahí los animales son matados y faenados, hay, imagínense, vísceras, sangre, heces, orina, y pues todo esto constituye, como les decía, un caldo de cultivo excelente para el surgimiento de nuevas infecciones. La que sigue, por favor. Bueno, para la transmisión de nuevas infecciones, ya existen. Entonces vean estas imágenes deplorables en donde la captura, el encierro, los animales están privados de agua, tienen miedo, tienen hambre, están hacinados, los fluidos van de unos a otros, están inmunodeprimidos por toda la situación de estrés que están viviendo. Entonces esto hace que si tienen algún virus o alguna bacteria en su organismo, la infección se reactive y entonces el contagio entre especies pues es muy factible, ¿no? La que sigue, por favor.
El pangolín, que en teoría es la especie como intermediaria en la cual saltó el coronavirus antes de pasar a los humanos, es una especie amenazada en peligro de extinción. Son animales prácticamente indefensos, tienen garras muy grandes, pero no pueden defenderse fácilmente más que haciéndose bolita, y tienen mucha demanda por su carne, por sus escamas y por sus garras, ¿no? Entonces esto los hace presas fácil y pues han estado al borde de la extinción. La que sigue, por favor. Estos son algunos ejemplos de cómo se hace bolita para esconderse, y también los pangolines pequeños, los juveniles, también son muy demandados para los guisos y también como ornamental hacer ropa con sus escamas. La que sigue, por favor. Bueno, una de las teorías es que la gente dice, ay, es que no alcanzan la comida para la gente y lo hacen por hambre. No es cierto. Ir a estos mercados a consumir estas especies es una cosa que nada más la gente hace por costumbre, tradición o porque quieren probar algo diferente, pero no es por hambre que se consumen estos animales, ya que en estos datos que encontré de la FAO, FAO calcula que se desperdician unos 1.300 millones de toneladas de alimentos al año en el mundo. La mayoría son, bueno, la mitad de ellos es 40 al 50% de las frutas y hortalizas que se producen se desperdician. El 30% de todos los cereales, el 35% de todos los pescados, que es una cifra enorme, y el 20% de carnes y productos lácteos. O sea, van a dar a la basura o se descomponen. La que sigue, por favor. En México, pues también no hay mercados como el de Wuhan como tales, pero hay lugares que son focos rojos en donde también pueden empezar problemas de enfermedades que den lugar a epidemias, como en el mercado de Sonora, donde se venden animales vivos de todas las especies cuya procedencia se desconoce, donde no hay vigilancia médica veterinaria estricta, donde no se hacen exámenes a los animales de salud y donde se matan fuera de la norma, o sea, son condiciones de matanza y faenado totalmente fuera de la norma, y donde no hay una inspección sanitaria de los cadáveres antes de que sean consumidos. Entonces también el ambulantaje, todo esto es ilegal, estos mercados y esta venta de animales, un mercado negro, ponen en riesgo la vida y la salud de los animales y de los humanos. Pero lo malo es que pues no tenemos esta cultura de no comprar, ¿no? Entonces, mientras haya demanda, habrá quien los venda. La siguiente, por favor. Sí, estoy viendo, perdón, que dicen que los mercados públicos no son mercados húmedos. No, es diferente. Por eso dije que el mercado de Sonora y otro mercado como el de San Juan, en donde se venden los animales muertos, no se consideran mercados húmedos, porque los animales, bueno, en Sonora, que yo sepa, no se preparan para comer, y en San Juan están muertos, ¿no? Pero bueno, lo digo porque tenemos que hablar un poco también de que tenemos que poner un poco la atención en estos mercados donde hay animales vivos que se están vendiendo. Entonces, como les digo, no se les mata adecuadamente, no hay supervisión por un médico veterinario, sobre todo hablando también de los mercados chinos, ¿no? Se violan todas las reglas de sanidad. Y además ponen en peligro animales que pueden extinguirse, y esto sí tiene que ver con el mercado de Sonora y el mercado de San Juan. La que sigue, por favor. Bueno, y los criaderos, ¿no? También, pues, los animales están hacinados y puede haber problemas de salud y bienestar, porque no todos los criaderos están regulados. No estoy hablando de todos, no estoy generalizando, estoy diciendo algunas de las causas. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, hay algunos marcos legales que se ignoran, ¿sí? Estos son algunos del marco legal al que deberíamos apegarnos, pero el comercio ilegal de fauna silvestre pues viola la Ley General de Vida Silvestre, Conservación y Aprovechamiento Sustentable. Tampoco cuando se matan animales que no son en centros autorizados como mataderos o casas de matanza o rastros, pues no se respeta la norma 033, y bueno, están aquí una serie de normas que a veces se pasan por alto. La que sigue, por favor. Bueno, la afectación al bienestar de los animales por consumir animales silvestres o sus derivados sería que, bueno, la cacería y fractura fragmenta grupos sociales de animales, y hay animales que mueren durante la captura, y esto ha llevado a poblaciones silvestres al peligro de extinción. La que sigue, por favor. Bueno, los mercados, sobre todo hablando de estos mercados asiáticos donde han empezado estos brotes, hay malas e insalubres condiciones de confinamiento y la forma en que se les mata tampoco es la adecuada.
Y bueno, las matanzas y exterminios que después ocurren de los animales que se consideraron los portadores del virus, como en este caso muchas veces los murciélagos han tratado de ser exterminados y han habido intentos, eso sí también en México a veces, de que la gente entra a las cuevas y las quema porque piensan que esos animales son peligrosos y entonces quieren exterminarlos. La que sigue, por favor. En algunas granjas, tampoco estoy diciendo que en todas, porque como les digo, sé que tienen medidas de bioseguridad estrictas, pero siempre hay riesgos de enfermedades, o cuando hay una enfermedad, pues se propaga rápido. ¿Por qué? Porque pues, son poblaciones muy homogéneas, a veces genéticamente también emparentadas, entonces son susceptibles a los mismos agentes patógenos, están hacinados, a veces hay heridas, que estas soluciones de continuidad también favorecen la entrada de agentes patógenos, bajos niveles de bienestar favorecen inmunodepresión. Y bueno, esto puede hacer que cualquier infección, aunque no se contagie a los humanos, entre ellos pues se contagia rápidamente. La siguiente, por favor. Y bueno, mayor hacinamiento, mayor posibilidad de que nuevos virus se propaguen y se puedan adaptar a los humanos. La que sigue, por favor. Otros dilemas éticos que tienen que ver con el bienestar y las epizootias. Es que yo creo que deberíamos repensar, y bueno, deberían desde las autoridades, repensar e implementar mejores formas de matar a los animales cuando se tienen que matar en grandes cantidades por epizootias o panzootias, ¿no? Esto, además de la muerte de los animales, genera pérdidas económicas y de recursos a quienes tienen a estos animales, y bueno, por otro lado, la contaminación ambiental por la disposición de los cadáveres, ¿no? Y así como para recordar, Egipto mató a todos sus cerdos en el 2009 por el virus de la influencia H1N1, a pesar de que fue propagado por humanos y los animales no estaban enfermos. Y de hecho, la OMS escribió un extrañamiento diciendo que la OMS creyó que se habían precipitado en Egipto con esa medida que consideraron innecesaria y extrema. La que sigue, por favor. Y bueno, el transporte y la forma de muerte de los animales constituye otro riesgo sanitario y para su bienestar, como todos sabemos. La que sigue, por favor. Y es una pregunta que, pues como estamos en el Comité de Bienestar, a mí al menos me surgió, porque dicen que pues, clausuraron el mercado de Wuhan y muchos otros mercados húmedos después de que se diagnosticaron los primeros casos de SARS-CoV-2 en China. Pero me quedé pensando, ¿qué habrá pasado con esos animales en los mercados? Seguramente cerraron y los dejaron morir pues, de hambre, o quién sabe qué habrá pasado, porque había muchos animales vivos en estos mercados que fueron cerrados. La que sigue, por favor. Y bueno, algunas reflexiones para antes de terminar es que se podrá desarrollar una vacuna contra el COVID-19, pero si no erradicamos el problema desde la raíz y continuamos con estas prácticas, podemos esperar la siguiente pandemia por otro virus desconocido. La que sigue, por favor. ¿Cuántas epidemias se necesitan para prohibir la venta de animales silvestres o para cerrar estos mercados húmedos, como los que hay en Asia? La que sigue, por favor. Que aunque se han comprometido a cerrarlos, los vuelven a abrir después. ¿Cuántas víctimas humanas habrá en cada epidemia? La que sigue, por favor. ¿Cuántas víctimas animales seguirán sufriendo por este comercio? La que sigue, por favor. Y bueno, ya que la que siga, por favor, porque ya que estoy sobre tiempo, los murciélagos no son los culpables de esta pandemia y exterminarlos sería otro error, ya que los murciélagos son polinizadores también y aparte se alimentan de muchos pequeños insectos que pueden dañar también a otras especies. Entonces, todo está en equilibrio y tratar de exterminar los murciélagos no es la solución, sino daríamos lugar a otro problema. Los animales no son nocivos, están en el hábitat que invadimos o del cual los hemos sacado, por lo que matarlos no resuelve el problema. Todos los vivientes son importantes y esta pandemia debe recordarnos que la salud humana está conectada con la salud de los otros animales y con el ambiente, que esto es lo que está puesto en esto de una salud, ¿no? Una sola salud. La que sigue, por favor, que es la última ya. La que sigue, por favor, necesitamos cambiar hacia un modo de vida ético, sostenible y respetuoso, que resulte sano para todos los vivientes y para la tierra que todos habitamos. Muchas gracias. Muy bien. Las preguntas ahora mismo las está recabando la doctora Irma de Senacica para presentárselas a la doctora Betty Banda. Betty, ¿ya las tienes ahí o ya te las pasé? Estoy leyendo unas del chat, pero son muchísimas, entonces... Algunos son comentarios que te están diciendo básicamente sobre las sumas, qué significaba, que son aspectos de control.
Sí, bueno, otra pregunta que dice que si son específicos de especie, que ¿cómo es que mutan? Bueno, pues generalmente los virus hay muchos virus son específicos de especie y mutan porque todos los virus son mutantes. Y si de repente entran en el cuerpo de otro animal y se adaptan, porque sus receptores pueden encontrar dónde anclarse, pues entonces se adaptan a la otra especie y es cuando infectan a la otra especie y es así como se ha explicado cómo comúnmente se dice que una infección salta de una especie a otra, ¿no? Y bueno, eso sí está comprobado porque se han hecho estudios genéticos de estos virus, como del virus de la influenza, y se ve que comparten o que son muy similares, tanto el virus de influenza porcina, también cuando fue la gripe aviar, vieron que el DNA de estos virus era muy similar al que estaba en los humanos y al que estaba en las gallinas, y por eso pues sí se sabe que hay estas mutaciones. Después, bueno, dice que los mercados especializados están regulados. Bueno, el de Sonora, que yo sepa, viola muchas de las normas, ¿no? Entonces, es uno de los problemas que tenemos, que es un mercado que pues, está en la ilegalidad y además pues también hay hacinamiento, los animales no tienen buenos niveles de bienestar. Pero, no sé, Irma, o Danilo, si escogieron alguna pregunta que si pudieron leer mientras yo hablaba. Sí, mira, hay algunas preguntas. Buenos días a todos. Está el doctor Luis Gelasio Sánchez Anabria, él es de Paraguay, y está preguntando si las memorias de las charlas será compartido en PDF. ¿Cómo puede accesar a estas? Todas las charlas van a estar disponibles en la página de CONASA, que es www.conasamexico.org. La siguiente pregunta que tenemos es del doctor Alfredo Luna Casas. Es un comentario donde dice que se debe aclarar que el tráfico ilegal no es comercio regulado. El comercio legal está regulado en México y a nivel mundial, no tanto la legal procedencia como de forma sanitaria. Sí, sí, pero hay muchísimo comercio ilegal, ¿eh? En México y en el mundo. Por eso el tráfico de especies es uno de los 10 negocios más lucrativos del mundo. Creo que es el 4º lugar. Salió en la revista Forbes. Y entonces, bueno, sí, se sabe que está el tráfico de especies y por eso ha puesto a muchos en peligro de extinción. Ajá. Sí, hay otra pregunta también en donde dice, en cuanto a la captura excesiva de pangolín, ¿existen leyes o normas que limiten la caza de estos animales? Sí, incluso hay muchísimas especies de pangolines y hay incluso, bueno, aparte que está prohibido porque están en la lista roja de las especies en peligro de extinción, hay patrullajes que hacen como si fueran guardabosques, que están tratando de detener a los cazadores furtivos y que muchas veces pues estos guardias también salen heridos o incluso muertos porque están tratando de proteger a estos animales y de recuperarlos cuando ya se los llevan en las redes los cazadores, sí, pero pues por eso es comercio ilegal y es el problema. Y lo hay porque hay una demanda, y mientras haya demanda, pues habrá este mercado negro, ¿no? Y luego la siguiente pregunta es de Alfredo Luna. ¿Los mercados especializados están regulados? ¿Las UMAS están reguladas? ¿El tráfico no? Es lo que nos decía ahorita la doctora Betty. Sí, aunque les digo que los mercados, aunque algunos están en la ilegalidad, la verdad. Así es. Igual también nos vuelven a preguntar, nos podrán proporcionar las ponencias y sí estarán disponibles en la página de conasamexico.org. El doctor Francisco Javier González y también el doctor Misael Carrasco pregunta, ¿por qué siguen permitiendo esos mercados sabiendo que hay riesgo para la población? Sí, pues yo creo que son cosas de un poco de la corrupción, de que hay muchos intereses creados detrás, que se dan mordidas a los inspectores. No sé, por ejemplo, aquí en México, pues yo sé que con Sonora ha habido muchos problemas, muchos intentos de cerrarlo, de modificarlo, y pues hasta la fecha no se ha podido. Y en China, como les digo, a nivel internacional, se han hecho cartas a otros mandatarios, cartas desde la OIE, cartas de académicos diciendo que cierren los mercados, los cierran 6 meses, 1 año, pasa la pandemia, los vuelven a abrir, ¿no? Entonces no hacen un compromiso serio a largo plazo. Así es, dice la doctora Stroeber. Doctora Banda. Bueno, hola. Sí, adelante, doctor. A ver, las demás, como no, no tenemos todo el tiempo para contestar todo, la doctora Banda les podría contestar posteriormente, se le pasan las preguntas para poder seguir con el evento. Sí. Hay que reconocer y darle las gracias a la doctora de una buena
presentación y una buena perspectiva que dio de las cosas, donde la responsabilidad se ve que es compartida, y aunque en México tenemos muchas leyes, pues asimismo muchas se violan. Entonces, podemos dar inicio a la siguiente charla, a menos que tengan algún comentario general. Betty, doctora Irma. No, pues nada más por último para la doctora Streber, que diciendo que ahora en qué van a trabajar los locatarios, pues es una pregunta que tiene una trampa, ¿no? Porque es como entonces justificar, bueno, vamos a parar tales actividades ilegales porque entonces ¿qué van a hacer estas personas? Vamos a dejar que sigan haciendo lo ilegal. No, yo creo que hay que regular las cosas y que hay que pensar mejores maneras para que pues, todos tengan una manera de vida. Y luego los practicantes de religiones africanas, perdón, pero yo creo que el bienestar de cualquier ser vivo está por encima de otras creencias, ¿no? Tenemos que ser respetuosos de otras vidas, independientemente de nuestras creencias. Gracias. Bueno, pero las demás preguntas que tengan, la doctora Banda se las podrá contestar por el chat. Bueno, las voy a ir viendo y voy a ir tratando de contestarlas. Así es, exactamente. Gracias. Muchas gracias. Danilo, gracias a CONASA. Gracias. Gracias, Irma. Vamos con la siguiente presentación a cargo del doctor Francisco Galindo. Él es actualmente, bueno, lleva 25 años trabajando de profesor en la Facultad de Veterinaria, hizo la carrera en la facultad y posteriormente hizo un doctorado en etología y bienestar animal en Inglaterra. Actualmente es secretario de vinculación y proyectos especiales de la facultad y se ha destacado mucho por el trabajo en el área de bienestar animal, con lo que actualmente tiene 2 libros publicados y 20 participaciones en capítulos y 50 alumnos de licenciatura, maestría y doctorado. Y es un importante promotor de la Ley de Bienestar Animal, aparte de ser miembro del Comité de Bienestar Animal, es el coordinador del Centro Colaborador de Bienestar Animal de la OIE, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y Senacica. Entonces, en la siguiente presentación son los sistemas ganaderos sostenibles integrando bienestar animal y la prevención de servicios ambientales. O sea, la importancia del bienestar animal en la producción, podríamos decir, sostenible de las producciones, conservando y, es más, estimulando la conservación del medio ambiente. Adelante, doctor. Gracias, Danilo. ¿Se me oye bien? ¿Se oye bien? Sí, muy bien. Ok, y se ve bien, ven todos la pantalla, el título de la presentación, y entiendo que van a ustedes a cambiar las diapositivas, ¿verdad? Así es. Ok, bueno, trabajando un poco en el programa de la mesa del Comité de Bienestar Animal, veíamos justo la pertinencia de pláticas que se relacionaban con el lema, con el tema de la reunión y pues con el tema de la pandemia idealmente. Y entonces yo les voy a platicar un poco acerca de un proyecto de investigación que ya llevamos ejecutando en el sur de México desde hace mucho tiempo, en el cual también Danilo Méndez está participando, mucha gente en la facultad, la Universidad Autónoma de Yucatán y universidades del extranjero, y tiene que ver con la integración de mediciones de bienestar animal a la cuantificación de criterios de sostenibilidad en sistemas de pastoreo. Muy relevante para el tema del vínculo bienestar animal, biodiversidad y brotes de enfermedades. Entonces, un poco la estructura de la presentación es esta, hablar un poco de los desafíos en este sentido, luego indicadores de sostenibilidad integrando bienestar animal y tomando como estudio de caso justo este proyecto que les decía, particularmente enfocándonos a las herramientas o protocolos que hay para cuantificar estas compensaciones que puede haber entre criterios de sostenibilidad y algunas reflexiones de trabajo a futuro. La que sigue, por favor. Siguiente. Bueno, no es nuevo esta información que ya circuló desde hace años de la FAO, ¿no? En cuanto a las estimaciones del incremento en el consumo per cápita de productos pecuarios relacionados con el aumento en la población global y sobre todo con el ingreso per cápita también en muchas regiones del planeta, sobre todo en Asia. Y bueno, es de llamar la atención que, aunque efectivamente el incremento en el consumo de estos productos va a ser mayor
en años próximos en estas regiones como China, India, Asia en general, bueno, la tendencia a que aumente está presente en todos los continentes, ¿no? Las estimaciones que no solamente la FAO, sino también la OMS y la OIE han hecho es esta. Quiere decir que la tendencia a que siga aumentando el consumo después del 2050 está ahí, está presente, y por lo tanto los desafíos son enormes. ¿Por qué? Porque las formas convencionales de producción animal han traído costos importantes de muchos tipos. Siguiente. Esto es una proyección justo de cómo se proyecta para el 2022 el incremento en algunos productos de origen pecuario. Si se fijan, es una gráfica que está poniéndonos en cómo aumentan en el caso de los productos cárnicos, el consumo de aves, sobre todo, que es el círculo que ven morado del lado derecho arriba. Es lo que más aumenta proporcionalmente, pero también siguen aumentando el consumo de carne de res, el consumo de cerdo, el consumo de carne de ovinos y de caprinos. Entonces, si bien aumentan, o la tendencia es a que aumenten todos este tipo de productos, pues los retos van a ser también en función de cómo proporcionalmente aumentan de manera diferentes. Si se fijan ahí, la avicultura va a ser un tema futuro muy relevante, y también, a pesar de que se ha hecho mucho énfasis en el impacto ambiental de los sistemas de pastoreo de carne de res, bueno, también hay que poner atención en los sistemas intensivos de otras especies, ¿no? Como aves y cerdos. ¿La que sigue? Los desafíos, como les decía, son muchísimos. Siguiente, por favor. Por un lado, tenemos que atender temas de pobreza, que tenemos todavía muchísimos rezagos en el país y en las zonas, sobre todo del sur de México, en donde producimos mucha proteína animal, pero desafortunadamente la pobreza persiste, hay un montón de temas pendientes de desnutrición y de enfermedades en niños, sobre todo mujeres, de manera que este es uno de los retos muy importantes a atacar desde el punto de vista de las nuevas formas de producir alimentos y de cómo se relacionan estas formas con el impacto social y el impacto ambiental. ¿La que sigue? Desde el punto de vista del impacto ambiental, bueno, pues sabemos también por un montón de datos que las formas convencionales de ganadería extensiva se han relacionado con la deforestación, ¿no? En todas estas zonas del trópico húmedo, trópico subhúmedo, y por ende en la pérdida de biodiversidad. Es impactante ver las imágenes de todo lo que Veracruz tenía de selvas hace unos 30, 40 años, y lo que queda ahora, prácticamente lunares. Esta es una foto incluso de los Tuxtlas, ¿no? Ahí en el sur de Veracruz. Y eso es pues la regla para todo el sur. Tabasco, Campeche, afortunadamente tiene todavía unos remanentes de selva importantes. Y lo mismo para el estado de Yucatán, Chiapas, etcétera. Por otro lado, pues el tema de los gases de efecto invernadero y su relación con cambio climático. Hay todavía un montón de controversia de la forma en que se ha medido, ¿no? Las emisiones de diferentes gases de efecto invernadero en el sector pecuario, pero sin duda pues los rumiantes contribuyen de alguna manera a la emisión de metano, y pues esto implica también cierto impacto en el calentamiento global. Y por otro lado, pues la contaminación de cuerpos de agua, ¿no? Que si bien no se ha medido mucho en nuestro país, se sabe que en el sur de México el tipo de ganadería intensiva, sobre todo sistemas porcícolas, avícolas, y también corrales intensivos de bovinos de engorda se relacionan con la contaminación de cuerpos de agua. Esto por mencionar pues lo más relevante. Y sin duda, pues otro de los desafíos a nivel global y en particular también en nuestro país, la que sigue, por favor, pues son los temas de bienestar animal, que aunque por años ya hemos hablado de esto, y en el CONASA pues llevamos más de 20 años platicando y presionando por una agenda en bienestar animal en México. Bueno, pues a nivel global y en México hay todavía muchos rezagos, ¿no? La OIE desde hace ya casi 20 años ha asumido el liderazgo a nivel global en políticas relacionadas con bienestar animal, pero esto, aunque están pues ahí publicadas las recomendaciones en el Código Terrestre y Acuático de la OIE, muy pocos países han seguido al pie de la letra esas recomendaciones. Tenemos todavía un montón de problemas de bienestar en granjas intensivas de cerdos, tenemos un problema serio de bienestar de bovinos lecheros, de los corrales de engorda, incluso en sistemas extensivos, problemas de bienestar animal
que son importantes desde el punto de vista ético, pero que sin duda también tienen un impacto importante desde el punto de vista económico y comercial, ¿no? Entonces, de manera es importante en cualquier modelo de producción animal a futuro, el integrar el bienestar animal como un criterio de sostenibilidad junto con los que ya mencionamos. ¿La que sigue? ¿Qué hacer? Bueno, pues la FAO desde hace un montón, en un informe del Comité de Agricultura y Ganadería, resumió un poco las estrategias que se habían planteado justo para el 2050. Y por un lado es el tomar en cuenta las externalidades ambientales, y yo agregaría ahí las externalidades también desde el punto de vista de bienestar animal. Es decir, estos costos indirectos que ha tenido las formas de producción, pero que no se han considerado, que no se han tomado en cuenta. Nadie midió el impacto de la contaminación de los ríos en la Piedad de Michoacán cuando decidieron poner un montón de granjas de cerdos allá, ¿verdad? Y cómo esto afectó a la salud de las comunidades y cómo afectó al medio ambiente. Nadie ha tomado realmente con seriedad el costo que tiene el agua para producir carne, para producir leche, etcétera. Entonces, un poco es el que tomemos en cuenta estas externalidades para empezar a medir precisamente las contraprestaciones entre criterios de sostenibilidad. No es nada más irnos por la producción. Y el bienestar animal es una externalidad justo de las diferentes formas de producción animal. Por otro lado, la FAO también dice, bueno, desde el punto de vista del uso de suelo, tenemos que intensificar la producción, reduciendo los efectos adversos que tiene esos sistemas de producción, pues ya lo mencionamos, en pobreza, bienestar animal e impacto ambiental, pero con la estrategia de usar cada vez menos superficie de suelo para poder producir mayor alimento, mayor cantidad de alimento. Y entonces ahí está uno de los grandes retos. Y el tercero es reorientar los sistemas de pastoreo a la provisión de servicios ambientales, porque sabemos que han asociado con deforestación y pérdida de biodiversidad. La que sigue, por favor. Bueno, desde hace tiempo, entonces, decidimos entrarle a un proyecto de investigación justo para tratar de integrar diferentes mediciones de diferentes criterios de sostenibilidad. Un poco como el modelo que tiene ahora la OIE de un bienestar o de una salud, es integrando necesidades del productor, necesidades de los animales y bienestar animal, necesidades y exigencias del consumidor y el tema de servicios ambientales. Ese es el desafío, el medir y integrar este tipo de criterios. ¿La que sigue? Siguiente, por favor. Bueno, y entonces el proyecto de investigación que les he mencionado justo tiene como objetivo esto, la medición de sinergias y de las contraprestaciones o los trade-offs, integrando bienestar social, servicios ambientales, la cuestión económica y indicadores de bienestar animal, utilizando una serie de herramientas para la integración y para medir estas contraprestaciones. El análisis del ciclo de vida es una de estas. También hemos utilizado estos protocolos de la FAO que se conoce como los protocolos SAFA, que es el acrónimo para el tema de sostenibilidad para la agricultura y la alimentación, y el MESMIS, que es una herramienta que se originó en la UNAM, en el Instituto de Geografía Ambiental, que ha probado ser una herramienta útil también para medir la sostenibilidad en agroecosistemas. La que sigue. Hemos trabajado pues en el sur de México, sobre todo en la península de Yucatán, pero también recientemente hemos hecho ya mediciones en diferentes ranchos y en unidades de paisaje en el estado de Veracruz. La que sigue. En este modelo hemos trabajado a dos escalas. Por un lado, una unidad de paisaje, que es una unidad que tiene 25 kilómetros de radio, y tenemos 3 unidades diferentes. Una unidad de una cobertura forestal homogénea, que le hemos llamado que es prácticamente pues, menos del 10% de cobertura forestal, y es prácticamente pastizales. Una unidad de paisaje que le llamamos heterogéneo, entre 10 y 40% de cobertura forestal, y una unidad que le llamamos natural, más del 40% de cobertura forestal. Dentro de cada uno de estas unidades hemos trabajado con 3 tipos de ranchos o 3 sistemas de producción. Los sistemas convencionales de pastizal, el sistema de silvopastoril intensivo, que es un sistema que integra la combinación de gramíneas con leguminosas, y el monte, que al final lo siguen usando en muchas de estas zonas, en Veracruz, Yucatán, que es una especie de silvopastoril nativo, que es un sistema en donde
donde los animales, sobre todo en época de secas, entran al monte a pastorear y pueden ingerir una serie de diversidad de alimentos impresionante, porque hay datos que tenemos ahí de vacas que están comiendo más de 60, 80 especies de plantas, ¿no? En este tipo de sistemas. La que sigue, por favor. Y bueno, lo que tenemos ahí es esto, las 3 unidades de producción, el monocultivo, el silvopastoril intensivo, que es básicamente la combinación de pastos con leuquena leucocefala, una leguminosa nativa de la península de Yucatán, y el monte, ¿no? Que además que maneja los 3 estratos de vegetación, tenemos un montón de especies de plantas comestibles. ¿Cómo esto se refleja en la conducta y en la fisiología del ganado? Bueno, pues es muy relevante porque los problemas de bienestar del ganado en el trópico tienen que ver con estrés calórico y con enfermedades infecciosas. ¿Cómo esto se puede relacionar con ese tipo de indicadores? ¿La que sigue? Bien, es un resumen de algunos resultados que hemos tenido ya allá en esos sistemas. De entrada, calculamos según el dosel de los árboles de cada unidad de potreros o cada unidad de paisaje, la cantidad de sombra que puede ofrecer de acuerdo a la distribución de árboles, ¿no? Entonces ahí tenemos en una tablita una estimación de los metros cuadrados de la cobertura arbórea y de cómo el dosel favorece la sombra durante el día, ¿no? Durante los días de más calor sobre todo. La que sigue, por favor. Bien, bueno, esto es una gráfica que está comparando la temperatura y la humedad a través de un índice de temperatura-humedad en ambos sistemas. Si se fijan, es notoriamente distinta la temperatura del microambiente que ofrece un sistema de silvopastoreo en comparación con el monocultivo en las horas de mayor calor del día, ¿no? La que sigue. Y cómo esto se ha reflejado en algunas variables de conducta y fisiológicas. La que sigue, por favor. Aquí tenemos la temperatura superficial de las vacas. Tenemos los 2 sistemas, el silvopastoril y el monocultivo, en 2 épocas del año, y ahí está la comparación de un termógrafo, la medición que te ofrece un termógrafo, una cámara termográfica, entonces te da la temperatura de la piel de la vaca. Si se fijan, bueno, es notoriamente diferente, ¿no? La temperatura que tienen las vacas en el sistema de monocultivo. La que sigue. Un ejemplo de esto es una fotografía que aquí tenemos, ¿no? Del tipo de imágenes que arroja, digamos, esta cámara. Entonces ahí te permite comparar los píxeles que te da la imagen. Esto es una comparación de 2 imágenes en el potrero, cuando los animales están en el potrero. La que sigue. Cuando en Yucatán los meten a corral después de las 5 o 6 de la tarde, tomamos algunas fotos 2 horas después de que los animales habían regresado al potrero y la temperatura sigue siendo muy distinta entre las vacas que vienen del potrero de monocultivo y del potrero de silvopastoril 2 horas después que ya están en corral. Quiere decir que el gasto energético es tremendo para esos animales, ¿no? La que sigue, por favor. Esto se refleja también en frecuencia respiratoria. Si se acuerdan, la frecuencia respiratoria normal, promedio de un bovino, puede ser 40, 45 respiraciones por minuto. Y aquí tenemos que todas es mayor, pero bueno, es un gradiente y claro, tenemos en el monocultivo, en época de secas, que en promedio, pues las vacas tienen una frecuencia respiratoria de 80 respiraciones por minuto aproximadamente, y bueno, hay casos en que hasta más, ¿no? 100, 110 respiraciones por minuto, lo que te corrobora el gasto energético de estos animales. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Esto es una gráfica que está comparando el tiempo en forrajeo por hora con relación a este índice de temperatura-humedad que les comentaba en ambos sistemas. Y si se fijan, la forma en que pastorean los animales en los 2 sistemas también es completamente diferente. En las horas de más calor y humedad, en el sistema silvopastoreo, descansan, reposan las vacas y aprovechan la sombra y optimizan las horas para forrajear, de manera que el gasto energético no sea tanto como en el monocultivo, en donde no tienen otra opción más que seguir seleccionando alimento y el gasto energético es mucho mayor. La que sigue. En cuanto a comportamiento social, vimos cosas interesantes. En el silvopastoril, que ofrece más sombra, los grupos permanecen más cercanos, hay más cohesión entre los hatos de las vacas, y esto de alguna manera yo creo que se relaciona con el hecho de que se acicalan más tiempo. Esto junto con temas de humedad que puede ser interesante también, pero el hecho es que la frecuencia de acicalamiento entre las vacas en los sistemas de silvopastoreo es mucho mayor, y esto es un gran indicador de cohesión social. Puede ser un signo
positivo de comportamiento social y de aminorar un montón de temas de agresión y de estrés. La que sigue, por favor. Esto lo corroboramos con una medición de un índice de linearidad en la jerarquía. Hay un índice que se llama índice de Landau, que te mide la estabilidad de un grupo social a través de la linearidad de la jerarquía. Y ahí básicamente lo que quiero enfatizar es que ese índice, que es un valor de 0 a 1, prácticamente se acerca a 1 en el caso del silo pastoril, mientras que el índice en el caso de monocultivo es 0.5, 0.54, lo que nos confirma que de alguna manera están manteniéndose más estables. Esto es una gráfica que tiene un gradiente de 10 ranchos en Veracruz, de mayor cobertura forestal a menor cobertura forestal, es decir, el de la izquierda tiene más arbolitos, el de la derecha es puro pasto. Y ahí también aplicamos unos protocolos de welfare quality, que nosotros los probamos justo en estos sistemas extensivos. La que sigue, por favor. Y fue de llamar la atención también, uno de los indicadores más importantes del welfare quality es la distancia de huida, ¿no?, de las vacas. Y las vacas que están en los potreros del silvopastoreo tienen una distancia de huida menor. Es mucho más fácil acercarse a ellas. Esto es un indicador de que tienen menos reactividad las personas, un indicador de un nivel más alto de bienestar. Y eso es una cosa importante para resaltar en este tipo de sistemas. La que sigue, por favor. Y en cuanto a enfermedades, bueno, tenemos que, la que sigue, en la hipótesis de que a mayor cobertura forestal vamos a tener menor número de hospederos que puedan transmitir enfermedades. Ese es un trabajo que ha venido haciendo Gerardo Susana en nuestro grupo y en nuestro proyecto. La que sigue, colaboró también en este proyecto y se capturaron aves, murciélagos y roedores en diferentes ranchos de Yucatán. Y aquí tenemos todos los ranchos en los que se trabajó y tenemos el dato de la riqueza de las especies, que aquí ya lo agrupamos de acuerdo al monte, pastizal y silvopastoreo. Llama la atención que pues, el monte y el silvopastoril mantienen una riqueza de especies muy similar, lo que sigue, cosa que es muy relevante justo para lo que se ha venido diciendo de la relevancia entre biodiversidad y la seroprevalencia contra diferentes enfermedades infecciosas. A mayor biodiversidad, ¿no?, funciona como una especie de amortiguador para evitar el brote de enfermedades. Y esto es muy relevante justo para lo que estamos platicando ahora. Esta pandemia que tiene mucho que ver con estos temas, bueno, cómo a futuro se puede mitigar este tipo de brotes de enfermedades, este tipo de mutaciones de los virus, pues con diferentes formas de uso del suelo y diferentes formas de alimentación. La que sigue, por favor. Esto básicamente es lo mismo, que vemos el número de especies de aves, murciélagos y roedores en diferentes sistemas, y es confirmar un poco que el silvopastoril nativo y silvopastoril intensivo es donde vemos mayor riqueza de aves, de murciélagos y roedores. Pero algo muy importante, la gráfica que sigue, por favor, es una gráfica que está comparando la abundancia de hospederos susceptibles a los patógenos zoonóticos, es decir, hospederos que son susceptibles de transmitir las enfermedades. Y si se fijan, hay cierta tendencia también a que en el pastizal hay mayor número de especies hospederos susceptibles, es decir, que es más fácil que esas especies que están en esos sistemas de menor biodiversidad a la vez puedan transmitir más fácil la enfermedad, cosa que es muy relevante para lo que hemos estado platicando de cómo estos sistemas pueden utilizarse como formas de amortiguar, ¿no?, el brote de enfermedades. La que sigue, por favor. Y al final, como ejemplo, bueno, el gases de efecto invernadero, que ya no voy a entrar a detalle de las mediciones, nada más la que sigue, por favor, poner un poco en el contexto lo que está haciendo el grupo de trabajo de Yucatán. Ellos tienen un grupo muy fuerte en nutrición animal y el doctor Juan Cubo ha estado midiendo diferentes combinaciones de dietas de gramíneas y leguminosas y cómo se relacionan con la emisión de metano. Se sabe que la combinación con algunas leguminosas puede reducir la emisión de metano por el tipo de fermentación en el rumen, pero además el sistema en sí captura más carbono. Entonces el balance en sí de un sistema de estos es muy positivo porque puede emitir menos metano el animal a través de los eructos y a la vez el sistema a través de diferentes coberturas puede capturar mucho más carbono. Entonces es muy relevante también para el tema de gases, ¿no?, este tipo de sistemas. La que sigue. Y a manera de ejemplos, la que sigue, por favor, de las herramientas que hemos estado usando para integrar estas mediciones, ya les comentaba que está el ciclo de vida,
está esto del MESMES y está el SAFA. Aquí nada más les voy a mostrar algunas gráficas del SAFA por cuestiones de tiempo. La que sigue. Que el SAFA es un protocolo que tiene 4 dimensiones: la social, gobernanza, medio ambiente y economía, y tiene 50 y tantos indicadores, entre ellos en la dimensión ambiental, bienestar animal y biodiversidad. La que sigue, por favor. Entonces, utilizamos nuestros datos del proyecto para alimentar, digamos, al protocolo de SAFA, y aquí ven un ejemplo de cómo en el monocultivo, en el silvopastoril intensivo y en el monte se ven diferentes puntuaciones, ¿no?, para el indicador bienestar animal, corroborando un poco que el bienestar de las vacas es mucho mejor en el silvopastoril intensivo, y en es muy parecido al monte en comparación con el monocultivo. La que sigue. Y en el caso también del biodiversidad, pues es un indicador similar, ¿no? Vemos el indicador de biodiversidad en naranja prácticamente en el monocultivo, y acercándose un poco más al verde y al verde clarito en el silvopastoril intensivo y en el monte. Es un ejemplo de cómo estas mediciones se pueden integrar a protocolos de este tipo. Lo que tenemos que hacer es, pues, darle mejor uso a estos protocolos e identificar los mejores indicadores para avanzar en política pública relacionada con sostenibilidad. Ok, ya para terminar, bueno, es importante que trabajemos en las sinergias y en estas contraprestaciones, en los trade-offs entre los criterios de sostenibilidad, no haciendo énfasis nada más en los sistemas extensivos, sino también en sistemas intensivos, y atendiendo justo los conflictos que pueda haber, ¿no? Los trade-offs entre diferentes criterios de sostenibilidad. Bienestar animal no siempre se asocia con la mejora en producción o con la mejora en temas ambientales y viceversa. Entonces tenemos que ir justo identificando indicadores para trabajar en puntos óptimos, ¿no?, en balance. Y es un hecho que los sistemas de silvopastoreo pueden servir para restaurar áreas de pastoreo y establecer buffers de conservación en áreas interesantes para la conservación. Sin embargo, la que sigue, por favor, es importante no asumir que el silvopastoril intensivo en automático es como la panacea y es el mejor sistema, porque el monte sigue siendo un modelo de estudio bien interesante, tanto para el tema de alimentación, bienestar animal, de producción, y para el tema, sobre todo, ambiental, ¿no? Entonces, está bien moverse del monocultivo al silvopastoril intensivo, pero hay que tener mucho cuidado en las zonas de monte, moverlas al silvopastoril intensivo, porque podemos perder un montón de servicios ambientales. La que sigue, por favor. Los sistemas que hemos mencionado también pueden mejorar las perspectivas sociales, porque hay un montón de posibilidades de certificar o de trabajar en mercados nuevos y beneficiar a pequeños productores. Y bueno, es una investigación transdisciplinaria y se tiene que, como les decía ya hace rato, pues trabajar más en esta integración para desarrollar políticas públicas exitosas y pues basadas en ciencia, ¿no? Me parece que eso es todo. La que sigue, por favor. Solo agradecer a los integrantes del grupo de trabajo y los diferentes subproyectos que han participado hasta ahora, y es un proyecto que continúa y que esperemos pues pueda traer ya frutos próximamente en temas de política pública. Muchas gracias. Revisando el chat de las preguntas al doctor Galindo, Rubén Magdaleno Aguirre pues apoya realmente lo prioritario que es el manejo de la triada sustentabilidad, autosuficiencia sustentable, ¿no? Alejandra Pérez Molina pregunta si se podrían utilizar resultados del bienestar para tratar de predecir el impacto en la productividad de bovinos. ¿Qué opinas? Sí, sí, o sea, a lo mejor no necesariamente predecir, pero el relacionar, el asociar las dos mediciones, desde el punto de vista de cómo bienestar animal pues es una externalidad de este tipo de sistemas de producción, ¿no? O sea, este aumento, por ejemplo, en estrés calórico, pues se sabe que se relaciona muy, muy importantemente con ganancia diaria de peso. Y hay mediciones de sistemas silvopastoriles en diferentes zonas del país, en Michoacán, en la Huasteca Potosina, en Veracruz y ahora en Yucatán, y coincide que la ganancia de peso puede ser mucho mayor en el sistema de silvopastoreo. Yo creo que de todos modos falta
investigar con más detalle también esa ganancia de peso, si se relaciona con líneas genéticas, con la forma de alimentación o no, o con el sistema en sí. Pero sin duda que puede redundar de manera positiva en la producción el aumentar los niveles de bienestar en estos sistemas. Bien. Y Carla Durán, entonces el sistema monocultivo, ¿hay más posibilidad de propagación de enfermedades en comparación del silvopastoril? Sí, un poco lo que arrojó, digamos, los datos que trabajó Diana Zamora, una alumna de doctorado de acá del grupo de trabajo, es eso, es que el tipo de especies de aves, de roedores y murciélagos más, digamos, prevalentes en estos sistemas de monocultivo son transmisores de algunas de estas enfermedades. Ellos siguen midiendo justo esto, ¿no? Viendo qué tipo de virus son los que son más fáciles que se puedan transmitir a través de esos hospederos que son más susceptibles de hacerlo, ¿no? De transmitir la enfermedad zoonótica. Pero ese es justo el principio, ¿sí? Que el silvopastoreo pues, mantiene mayor biodiversidad, y no solamente esa escala, sino por eso la importancia de, aquí ya no mencioné los resultados a nivel de escala de paisaje, ¿no? De la unidad de paisaje de 25 kilómetros de radio, pero esto es muy relevante porque si tenemos una cobertura forestal en un alto porcentaje en estas unidades de paisaje, entonces esto se extrapola justo a esa escala y por lo tanto el número o digamos, la riqueza o abundancia de especies que son más susceptibles de transmitir la enfermedad se reduce si se mantiene mayor biodiversidad. Ese es un poco el principio o el enfoque de lo que es ecosalud, de lo que trabajan los grupos de ecología de las enfermedades. Bueno, aquí las demás son Rubén Magdaleno, Alfredo Luna y Pablo Dot, pues te felicitan, que es una muy objetiva, una presentación muy útil y que se incorpora el tema de bienestar animal que puede ayudar a ver lo de la ley. Aquí yo quisiera hacer un comentario general. Si se fijan, lo que ha pasado en el mundo con la pandemia y lo que ha pasado con las situaciones de calentamiento global y toda la situación, podemos decir, convulsa del mundo, nos da nuevas orientaciones de especialización o de proyecto de trabajo para los veterinarios. Ya cambió, de cierta manera, esa visión de trabajo de clínico de vacas o de clínico de pequeñas especies, sino se amplía de manera muy especial y tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Y aquí en las dos charlas que hemos tenido hasta ahora, se está mostrando la importancia de la preparación que tenemos que tener como veterinarios y el desarrollo de actividades en conjunto. Este trabajo que presentó Galindo, ven que son varios grupos de trabajo en un bien común, en un punto de inserción para el mejoramiento de la vida en general. Una sola salud para el planeta, una sola salud para los animales y para los humanos. Bueno, si no hay otro comentario más, aparte de las felicitaciones, pasamos a la siguiente charla. Muchas gracias. ¿Algún comentario, Pancho? Doctor Galindo. No, ninguno, gracias. Ya vamos sobre el tiempo, así que está perfecto ahorita empezar con la siguiente. Gracias. Bueno. Gracias. Muchas gracias al doctor Francisco Galindo por su excelente presentación y aquí nos quedan algunas preguntas que se estarán contestando posteriormente. Sí. Gracias. Bueno, entonces seguimos con la tercera, conferencia, que está a cargo del doctor Alberto Tejeda. Él trabaja también en la universidad, en el departamento de etología de la facultad, y es también miembro del Comité de Bienestar de CONACYT. Él ha trabajado mucho con aspectos de comportamiento en animales de compañía y la importancia que estos animales de compañía tienen en el desarrollo intelectual o tranquilidad de las personas, que en este momento de pandemia puede ser modificado muy fuerte. Bueno, con ustedes el doctor Alberto Tejeda. Me parece que el doctor está teniendo un problema con su
con ingresar a la sesión, todavía no ingresa, entonces vamos a darle un minuto para que pueda ingresar. Bueno, pero eso que acaba, la que acaba de hablar parece que hablaba de ultratumba, ¿eh? Se oía, no sé si a mí. Pero si quieren, mientras seguimos con las preguntas del doctor Galindo. Ahí estás, ya se fue. O no sé si últimos comentarios de la doctora Betty. O sea, aquí es importante el tema que se escogió en el Comité de Bienestar Animal, esto de cómo enfrentar el problema de pandemia en términos de producción, hacer las reflexiones del bienestar animal en aspectos de comportamiento de los animales de compañía, junto con las familias que conviven con más y más intensamente ahora. Fíjense, uno de los resultados que ha habido en aspecto de los veterinarios que se dedican a pequeñas especies, que han tenido mucho más animales que llegan a consulta. Han aumentado su trabajo de manera importante. Y esto puede obedecer a que los dueños, como no pueden salir de su casa, se dan cuenta que tienen un animal en su casa y que es parte de la familia ese animal. Y entonces ya quieren darle todos los servicios, todas las mejoras y lo venden al veterinario. Es un aspecto positivo, darle esa importancia al animal dentro de pequeñas especies de compañía en la salud, podríamos decir, social y emocional de la familia. Bueno, no sé si alguien tendrá algún comentario, Betty o Irma. Buenos días, gracias Danilo. Yo traté de contestar algunas preguntas en el chat. Sí. Personalmente, entonces no sé si los destinatarios sí abrieron el chat para que pudieran leer, porque bueno, no pude contestar todos, pero quizá algunas sí, porque noté que hubo como mucha inquietud en contra de los mercados, como si yo los estuviera atacando. Bueno, nuestros mercados no son los mismos que los que están en Asia, en el sureste de Asia, pero bueno, también tenemos que estar atentos porque muchas de las infecciones que aunque no se han vuelto zoonóticas, pero sí han sido problemas de salud animal, pues también vienen de estos lugares donde los animales están hacinados y no hay medidas de medicina preventiva, de vacunas, y no conocemos nada de su estado de salud ni de su estado inmunológico. Alguien por ahí hacía como una apología de las sumas. Yo no hablé de las sumas, no me metí con ellas. Creo que la idea era muy buena al principio porque era una forma de conservación y de aprovechamiento, pero no creo que después hayan cumplido el ideal con el que fueron creadas, éticamente o de bienestar. Yo creo que tienen problemas porque no en todos los animales están en las condiciones de bienestar que deberían tener, y también acerca de los métodos de muerte en las sumas yo tengo mis dudas, ¿no? Porque he sabido de varias en donde no tienen la pistola de perno cautivo para causar inconsciencia antes de matar a los animales, y otros detalles que también es importante volver la cara hacia ellos, aunque no es el motivo de mi charla. Yo básicamente quería conectar esta pandemia que nos ha trastocado y trastornado el mundo económicamente, emocionalmente, afectivamente, y cómo pasa por cosas que parece que no fueran importantes, ¿no? Como por un descuido, por estar consumiendo este tipo de animales que son depredados, ponen en peligro la ecología, la conservación de las especies y la salud animal y humana. Entonces es como un llamado a la responsabilidad, a la conciencia. La pandemia no se va a quitar solo cuando salga la vacuna, ni tampoco con antivirales, ni matando a los murciélagos ni a los pangolines, sino cambiando nuestros estilos de vida en todo el mundo, ¿no? Es un llamado como al consumo y a la demanda responsable también. Muchas gracias. A ver, aquí, viendo el chat, no busquemos culpables, busquemos soluciones. O sea, obviamente todos vamos a tener culpa siempre de algo que hizo otro. Entonces busquemos soluciones y cómo trabajar en conjunto y cómo ver las cosas de manera propositiva, no destructiva. O sea, hay leyes, muchas leyes, a veces no hay buena aplicación, a veces no hay buen seguimiento, a veces son imposibles de aplicar. Bueno, modifiquemos, pero seamos propositivos, no critiquemos. Ven, el mundo se está acabando. O sea, el mundo ya no da para más. No hay comida,
ya se están derritiendo los polos, va a desaparecer Nueva York, Cancún, Mérida, o sea, porque va a subir el nivel del mar, o sea, va a haber huracanes como el que está entrando hoy a la península de Yucatán. O sea, busquemos soluciones, no busquemos pelear, no busquemos quién tiene la culpa, sino cómo podemos cada uno apoyar una solución. Y aquí hay gente notable, veo la cantidad de panelistas de que están participando, son 521 personas, imagínense, 521 personas sobre un tema o varios temas de producción o de animales, es increíble, y de expertos y de gente notable, o sea, preparada. Entonces, seamos positivos. Entonces, más bien planteen, más que culpas, ¿cómo resolvemos? ¿Qué hacemos con Sonora? ¿Qué hacemos con el mercado Sonora? ¿Cómo se resuelve? Es cierto lo que dice Betty. No es cierto que por hambre sean los mercados estos de tipo China, pero sí es cierto por hambre en México que se están cargando parte de la fauna. No por aspectos medicinales, no, por hambre. O sea, ¿quién no ha probado un armadillo que un campesino cazó para comer carne ese día de la semana? Entonces, esto es importante considerar, o sea, ¿qué cosas tenemos que resolver? ¿Cómo manejamos los pastizales? Los pastizales tenemos que recuperarlos con silvopastoril. ¿Qué planteó López Portillo cuando yo trabajaba en la selva lacandona? La frontera agrícola de México es destruir las selvas y sembrar, cuando el suelo de la selva es de 2 centímetros de profundidad, 3 centímetros. Era una tontería, y deforestaban 10,000 hectáreas cada año. Entonces, eso es terrible. ¿Cómo solucionamos? ¿Cómo recuperamos los pastos y hacemos más eficiente? O sea, hay muchas cosas que hacer y lo tenemos que hacer juntos. Pero yo espero que ya venga el doctor Alberto Tejeda, porque si no, se van a cambiar de... Yo le estoy marcando, pero no contesta. Sí, perdón, y creo que también hay una pregunta que sería buena para Alberto, pero no sé si también algunos de los compañeros de la mesa podríamos contestar, que también Rubén Magdaleno pregunta que si las mascotas son susceptibles de transmitir SARS-CoV-2, y pues hay una cantidad de artículos que dicen que no, porque al principio sí había esta duda y empezó un poco así la paranoia contra las otras especies de animales, pero bueno, yo leí varios artículos en donde decía que no. Ajá. Sí, coincido, Betty. Yo también leí algo recientemente y coincide que no. Sí, ¿verdad? Había duda que si mecánicamente podrían estar, ¿no?, transmitiendo, Ajá. pero tampoco hay evidencia. Sí, no, porque era la duda que si en los cojinetes, en el pelo, pero incluso ahorita se hicieron muchas investigaciones también para saber si a través de las cajas de alimentos o las cosas que uno trae del supermercado o de los objetos de metal se podía transmitir, y pues parece que el riesgo es muy bajo, ¿no? El principal riesgo sí es por contacto, por el aire, por los aerosoles, es el mayor riesgo entre humanos. Gracias. Llevan razón, pero, por ejemplo, de esas personas que usan cubrebocas, casi gorro, guantes, y se enferman. No socializan y se enferman. Entonces, no sabemos muy bien todavía cómo es la transmisión. Entonces, tenemos que cuidar todo. Sin exagerar, porque entonces vamos a ser paranoicos. Pero sí tenemos que tener cuidado en lo general. Claro. O sea, quién sabe cuántos de nosotros, yo espero, ojalá que hubiera sido mi caso, hubiéramos estado expuestos, infectados y no nos habíamos dado cuenta. Pero es un riesgo. Pero aquí tengo otra pregunta para Pancho, digo aprovechando. Dice Irene López González, para todos los panelistas, ¿qué número de animales deben de tenerse en un sistema óptimo y de bienestar animal? ¿Y es suficiente para los productores que realizan comercio? ¿Les resulta? No entendí muy bien. Porque ahora todos quieren alta producción para comercio y antes era para comercio local. No sé si entendieron la pregunta. Oye, perdón, espérame, es que no escuché la pregunta, ya andaba lejos de la compu. Perdón, ¿podrías repetir la pregunta, Danilo?
Irene López, salvo que me corrijan, luego dice, ¿qué número de animales deben de tenerse en un sistema óptimo y de bienestar animal? Una pregunta. ¿Y es suficiente a los productores que realizan comercio? Otra pregunta. ¿Les resulta? Otro signo de interrogación. ¿Por qué ahora todos quieren alta producción para comercio y antes solo era para comercio local? Yo creo que está padre empezar por eso, por lo segundo. O sea, yo creo que cambiar paradigma sería no pensar nada más en la mayor producción posible, ¿no? Y el sistema óptimo, yo creo que es bien complicado definirlo. Es decir, lo que es un hecho es que, digamos que bueno, al menos hablando de bovinos, no han leído los libros de texto de zootecnia que llevamos nosotros, donde se hablaba así como de el número de animales por metro cuadrado, ¿no? El espacio vital que se manejaba zootécnicamente antes. Eso yo creo que ya no existe. Realmente tenemos que considerar otro tipo de necesidades biológicas, ¿no? De los animales. Y el bienestar animal, o mediciones de bienestar animal, pues pretenden un poco eso. Estos protocolos, por ejemplo, de Welfare Quality, como que van dirigidos hacia eso, a identificar cuáles son los criterios de alimentación y alojamiento como indicadores de medio ambiente, con indicadores basados en el animal como comportamiento y salud, que nos pueden permitir identificar pues qué sería lo mejor o como sistema, o acercarnos a un sistema que sería ideal. Pero no es lo mismo hablar del sistema intensivo del norte de México que el sistema extensivo pues del sur de México, ¿no? Ahora que hemos estado trabajando en Yucatán ayudando a los ecólogos en el ordenamiento territorial de la península, cuando dice, bueno, a ver, ¿qué necesitas para un sistema ideal de pastoreo? Pues, si te vas hacia el paradigma de producción convencional, vamos a producir la mayor cantidad de kilos de carne posible, bueno, a lo mejor no son los mismos indicadores que un sistema que te permita mantener biodiversidad y captura de carbono, y no vas a producir a lo mejor lo mismo en carne, pero tu nivel de bienestar va a ser mejor y los servicios ambientales van a ser mejores. Entonces, cuando dices un sistema óptimo, desde el punto de vista de qué, ¿no? Y yo creo que ahí está el reto, la discusión de futuro, de ir hablando de estos balances óptimos, tanto de lo que puedes tú tener como valor agregado socialmente, ambientalmente y económicamente, ¿no? Lo dejaré ahí porque sería muy complicado decir una cifra para hablar de un sistema ideal, ¿no? No sé si quieras ampliarlo tú, Danilo, que pues, también trabajas mucho de esos temas. O sea, el problema, perdóname que me salga el plumero, es que no tenemos que tener una visión tan capitalista. O sea, los animales no son máquinas, son animales. O sea, meter una inversión fuerte para sacar un recurso, una ganancia alta, no importa cómo, es ir cargándose el sistema. O sea, que es prácticamente el sistema capitalista no importan, acaban los recursos. Como vive un gringo en Estados Unidos, significaría que tuviéramos que tener una disponibilidad de 6 mundos para todos los habitantes. Entonces, nos está diciendo que eso no está bien. Entonces, cuando decimos, ¿cuántos animales? ¿Qué quiero? Vivir de mi trabajo, ¿no? Y sobrevivir de mi trabajo. ¿Qué quiere decir? Que no me cargue el medio, que no me cargue el recurso. Entonces, pensar en un mercado, local, para empezar. ¿Por qué un mercado local? Porque va a costar menos el transporte en dinero y en contaminación de llevar mi producto a una calle que a 3,000 kilómetros, donde pueden ser camiones, aviones, trenes que están gastando una energía para llevar el producto. Además va a haber más riesgo de deterioro, voy a tener más pérdida. Entonces, ese es ahora, ¿cómo voy a producir? ¿Qué voy a usar? ¿Qué animal voy a usar? Un animal que esté adaptado. O sea, yo no voy a meter el mejor animal de leche en Tabasco, porque se me va a morir. Ya lo tuvimos con Echeverría. Se murieron todos los animales que metieron en esa cuenca que quiso hacer. Entonces, tenemos que meter un animal bueno. Vean Nueva Zelanda, que hizo el Holstein con el Sahiwal, que era como el cebú,
y se adaptó. No da 40 litros, da 15, pero es sustentable y lo puedo manejar en términos con los recursos mínimos. Entonces, es una de las cosas que tenemos que ir pensando. Esto que decía Galindo del silvopastoril. Te va a mejorar el medio ambiente, te va a conservar la humedad. Los animales van a sufrir menos de calor y siempre vas a tener humedad en el suelo. Entonces puede tener plantas con más plantas de suelos, tipo pasto, con más tiempo de recuperación o más tiempo de producción. Entonces, esas son cosas muy sencillas. Aspectos de pastoreo, por ejemplo. Yo me acuerdo una vez que estuvimos en un proyecto en Guerrero. Un productor que era dueño de un hospital y bueno, me dice, vea doctor, vea qué campos tan buenos. Y eran pastos de unos 70 centímetros. Y le decía yo, pero está desperdiciando. Es una porquería lo que tiene aquí. ¿Qué? Si está todo, sí, agáchese. Vea qué densidad de plantas hay abajo. Vea qué tan separados están los pastos y vea cuánto del pasto puede aprovechar el animal. Entonces, y además va a tener parásitos. Entonces, si usted tiene una plantita cortita que se recupera cada 30 días y va a entrar el sol al suelo y va a matar las larvas de parásitos y va a aumentar la densidad de población vegetal en el suelo, va a aumentar la materia seca, va a tener mejor productividad. Entonces, no tiene que meter 1000 medicamentos de antiparasitarios. En una granja, no voy a decir de quién ni dónde, usaban 15 desparasitantes diferentes. Estaban haciendo resistencia múltiple a los parásitos. Esas son las cosas que tenemos que ver. A veces no es tanto cuántos animales, sino cómo los produzco. No sé si me salí mucho, pero es un poco pensar en tus nietos. No pensar en que tú, aquí y ahora. ¿Para qué siembro un árbol si ni lo voy a ver cuando lo coseche? Sí, coincido con Danilo. Yo puedo ampliar un poquito esto. Cuando platicamos en clase con los alumnos sobre pues, las tendencias del bienestar animal y hacia dónde va, ¿no? El tipo de investigación en bienestar animal, tal. Cada vez es más claro que la necesidad de integrar cosas, ¿no? Ya se platicaba hace rato la necesidad de hacer investigación transdisciplinaria, de identificar una sola pregunta y entre varios enfoques tratar de contestarla, ¿no? Porque si nos damos nada más con un solo indicador, perdemos una buena parte del panorama. Y no solamente animales de producción, animales de compañía, animales silvestres en cautiverio. Un poco el enfoque tiene que ser más integrador. En el caso de animales de producción, por muchos años, por ejemplo, en el ganado lechero, se fue seleccionando para tener ubres más grandotas, ¿no? Para producir más leche, para llegar a un punto así de máxima producción de leche. ¿Qué fue lo que provocó tener vacas con ese fenotipo de ubres enormes? Bueno, que ya no pueden caminar de manera normal, que el tipo de paso de la vaca es diferente, entonces redistribuye el peso en las extremidades posteriores de una manera que provoca que la pezuña lateral de las extremidades posteriores tengan que soportar más peso, ¿no? ¿Y eso qué ha provocado? Pues una incidencia altísima de cojeras. Entonces, el costo del avance genético para producir más leche se reflejó luego en el principal problema de la industria lechera actualmente, que es la alta incidencia de cojeras. Entonces, eso es una contraprestación, eso es un trade-off que llaman en inglés, ¿no? Es decir, si tú aumentas en una cosa pero disminuyes en la otra, pues ya la ganancia no fue muy clara. O es una externalidad del tipo de avance en la genética para producir más leche, que ahora el principal problema económico del productor de la industria pues es la cojera. Entonces, ese es el ejemplo que pone Danilo, ¿no? Y la necesidad de visualizar las cosas de manera integral y que los animales, bueno, además de que son seres sintientes y éticamente tenemos que considerar un montón de cosas, biológicamente tienen límites. Y eso es lo que tenemos que ir regulando, justo. Quiero hacerles un anuncio que seguramente todo el mundo ya lo sabe. Prácticamente la madre de patología y la madre en México y del bienestar animal en México es la doctora Lee. El 12 de octubre de este año cumple 100 años. Entonces vale la pena que lo sepan, o sea que a veces luego yo pregunto a los alumnos si conocen a la doctora Lee,
viva, que va a cumplir 100 años, ¿no? A otra profesora de la UNAM, el 3 de octubre, también cumplió 100 años. Entonces, nomás los digo para que un reconocimiento para la doctora, ya que somos del Comité de Bienestar, que ella fue la que lo fundó, ¿no? Pero no sé, ya no los veo. ¿Algún comentario más? Bueno, posiblemente, yo tendría que salir pronto de la reunión, pero sería pertinente, ya que estaba Betty también acá en la mesa, Danilo, Irma, Senacica, el brevemente platicar de la relevancia que tendría el que nos podamos poner de acuerdo para que pueda publicarse exitosamente la iniciativa de Ley General de Bienestar Animal. Hemos tenido ya un montón de oportunidades perdidas en el pasado para tener una ley útil, exitosa, basada en ciencia, basada en lo que la OIE promueve. Y desafortunadamente, por una u otra razón, siempre se viene abajo. Y ya incluso hasta la primera ley que se propuso ya la han usado como en 10 países de América Latina, ya tienen sus leyes marco en otros países. Nosotros no podemos 12 años llevamos. en la primera vez. Entonces sería muy pertinente que si se retoma la discusión y pues el cabildeo en la ley, podamos ponernos de acuerdo los diferentes sectores y pues hacer que pase esa ley, porque ya es mucho tiempo y pues ya nos quedamos atrás, o sea, definitivamente. Así es, doctor, doctor Francisco Galindo, muchas gracias por esta iniciativa de la ley. Es una ley general de bienestar animal que ha involucrado a todas las áreas. Aquí hay una pregunta del doctor Alfredo Luna Casas, en la que dice, en la ley de bienestar animal falta escuchar e incluir a la gente de fauna silvestre. Han participado, quiero comentarles que han participado y se han escuchado a todos los comités, especialmente CONASA, para poder ir incorporando, como bien dice el doctor Danilo, tenemos trabajando 11 años en esta iniciativa de la Ley General de Bienestar Animal. En esta ley se están incluyendo a todas las especies y se han escuchado a todas las voces a nivel nacional. Como dice, se han hecho varios intentos en la Cámara de Diputados, se han ingresado, por una cuestión o por otra no ha logrado prosperar, pero seguimos esperando los tiempos específicos. Ahorita esperamos, hay cambios en el Congreso y estamos esperando las fechas para poder ingresar. La iniciativa ha dado muchos cambios desde que se ingresó en el Congreso, precisamente gracias a las voces de ustedes en las que han intervenido. Y le comentamos al doctor Alfredo Luna Casas que también hemos escuchado a la gente de fauna silvestre. Ustedes van a ir viendo en esta nueva iniciativa que se pueda volver a ingresar, que ya no es la misma que entró hace 11 años, ni siquiera es la misma que ingresó hace 2 años, hace 1 año. Van a ir viendo todos los cambios en todas las especies, porque afortunadamente hemos tenido comentarios de fauna silvestre, de bienestar animal para todas las especies, para animales de laboratorio. Hemos tenido demasiados comentarios, se han dado atención con el apoyo de todas las organizaciones que han participado en esta iniciativa, porque la verdad es que las voces han sido demasiadas, afortunadamente, y se ha ido nutriendo esta iniciativa de ley. Los que han tenido la oportunidad de poder participar en la inclusión de comentarios en las leyes, saben todo el proceso que tenemos que ir trabajando en los pequeños grupos de trabajo. Somos demasiada gente la que está participando, pero se han escuchado y se ha tratado de incluir a todas. Como dice el doctor Danilo, no es la mejor ley ni será la mejor ley, pero sí es con la que nosotros podemos ir dando nuestros primeros pasos para esta Ley General de Bienestar Animal. ¿No, doctor Danilo? Si usted nos puede apoyar también en esta, pues sí, esta ley, que nos pueda comentar para todos los usuarios de cómo hemos ido avanzando en toda esta trayectoria hermosa, la verdad que, como dice el doctor Francisco, ya mejor otros países tomaron en cuenta nuestra iniciativa de ley y ya crearon las de ellos. Así es lo que ha pasado, igual
como ha sido nuestra experiencia en las normas oficiales mexicanas, nosotros, México, hemos sido pioneros para normas oficiales mexicanas a nivel de otros países. Es lo que está pasando con esta Ley General de Bienestar Animal, pero le cedo la palabra al doctor Danilo. Miren, es lo que le estaba diciendo al principio. ¿Qué ha pasado con la ley? Que hay personas, grupos que no piensan exactamente como uno. Entonces uno dice, están equivocados. Ellos dicen lo mismo. Entonces, pongámonos de acuerdo, vayamos hacia adelante, en lo mínimo si quiere, pero que salga la ley. Luego nos podemos pelear en los puntos generales, pero aquí es importante la ley en muchos sentidos. Los más proteccionistas dicen, es que es una ley, pero para los humanos. Bueno, puede ser, pero estamos en situaciones muy diversas, con pensamientos muy diversos. Entonces, hagamos un esfuerzo en ponernos mínimamente de acuerdo. Son 12 años desgastantes, hemos pasado por 5 legislaturas, todos los partidos, menos hasta ahora estamos entrando con el último más nuevo, y no llegamos. ¿Por qué? Porque hay discrepancias a veces mínimas para unos, para otros son fundamentales, pero toleremos, aceptemos, cedamos un poco. Si no cedemos, vamos a quedarnos todos en el empeño de cada uno y no vamos a avanzar. Entonces, rompamos esos aspectos de grupo, esos aspectos de individualismo, de egoísmo, y planteemos, vamos hacia adelante. Un pasito, un pasito. Ya se recortó muchas cosas la ley. Lo que decía este compañero de Fauna, se invitó a la gente de Fauna, se les dio el documento, lo revisaron, el comité, no sé cuánta gente convocaron, y se añadió lo que se tenía que añadir, se corrigió lo que se tenía que corregir. Entonces, seamos propositivos. No es perfecto, ni yo soy perfecto, así de fácil. Entonces, es importante entonces que avancemos, que demos, que cedamos. Es como el matrimonio. Uno se casa con una desconocida, ni de la familia es. Entonces tenemos que ir aceptando, aprendiendo, comprendiendo, tolerando, a veces tragando, pero avancemos. Y no nos peleemos, discutamos, pongámonos de acuerdo, pero no nos peleemos, no cerremos diálogo, avancemos. Y es terrible, ¿no? Es desgastante. Cuando se trabajó la norma 033 fueron 2 años de sufrimiento. Hasta que finalmente creo que salió una muy buena ley, una buena norma, basada en los preceptos o planteamientos o conceptos de la OIE. Entonces, eso es importante, avanzar, pero avanzar al sentido positivo, no avanzar al precipicio como estamos avanzando, ¿no? En todos sentidos. No sé si esperamos más, Irma. Yo creo que damos por terminada la sesión, ¿no? Damos por terminada la sesión. Agradecemos a la doctora Betty Banda y agradecemos al doctor Francisco, así como al doctor Danilo y a todos los que han estado en contacto con todos nosotros a través del chat. Tengan la seguridad de que las preguntas que han quedado sin respuesta se les dará respuesta de manera continua en el chat. Seguimos en contacto. Las ponencias estarán disponibles en la página de conasamexico.org y seguimos a sus órdenes aquí en el Comité de Bienestar Animal. Muchas gracias a todos por sus atenciones. Y cuídense, que no saben quién nos va a transmitir el coronavirus, ¿eh? Cuídense. Hasta luego. Suerte. Que estén muy bien. Adiós.